En 2005, Bill Cosby mandó una carta de cese y desista a un animador desconocido de Los Ángeles, exigiéndole que borrara una parodia de internet donde varios clones suyos vivían aventuras absurdas. El animador no tenía dinero para pelear la demanda, así que obedeció, borró todo y en lugar de callarse creó algo más provocador deliberadamente, una parodia grotesca y explícita de Volver al Futuro que intentaba conseguir que Universal Pictures también lo demandara. Universal nunca lo demandó, pero esa parodia se volvió viral de todas formas. Y 8 años después, ese mismo animador se sentó con un productor frustrado y recién corrido de su propio programa de televisión y juntos crearon Rick y Morty. Esta es la historia completa, desde los clones de Bill Cosby hasta los cargos por violencia doméstica que terminaron sacando a uno de los creadores de su propio show. ¿Qué tranza, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al Retro Denny en YouTube. Si me siguen en TikTok ya saben cómo es la cosa por allá. Te doy el gancho, un par de minutos y listo. Pero aquí es donde profundizamos de verdad, sin prisa, sin límite de tiempo, con todo el contexto que una historia como esta se merece. Y la de hoy se merece mucho. Así es que si es tu primera vez por acá, suscríbete, dale like, me ayudas un chingo. Y si ya me conoces, ya sabes qué hacer. Vámonos. Para entender a Rick y Morty, primero hay que entender quién es Dan Harmon y por qué llegó al punto de necesitar crear Channel 101. Harmon nació en 1973 en Milwaukee, Wisconsin. Desde joven era escritor, del tipo que pensaba en escritura narrativa de manera obsesiva y que tenía teorías muy específicas sobre qué hace que una historia funcione. A finales de los 90 se había mudado a Los Ángeles intentando abrirse camino en la televisión. En 2003, junto con su amigo Rob Schrab, crearon un piloto llamado Heat Vision en Jack. La premisa era genuinamente absurda y divertida. Jack Black interpretaba a un astronauta que después de quedar expuesto a la radiación solar se volvía el hombre más inteligente del mundo, pero solo mientras el sol brillaba. Su mejor amigo era un ex compañero de cuarto que había sido fusionado con su motocicleta, interpretado por Owen Wilson como voz en off, y los perseguía un agente de la NASA interpretado por Ron Silver. La dirigía Ben Stiller. Era básicamente el auto fantástico, pero con Jack Black y con mucho más humor absurdo. Fox pasó. Demasiado raro, dijeron. Demasiado extraño para la televisión convencional. Y de ese rechazo, sumado a años de ver cómo las ideas creativas morían en las salas de ejecutivos antes de tener la oportunidad de existir, llevó a Harmon a crear algo diferente. En 2003, Dan Harmon y Rob Schrab fundaron Channel 101 en Los Ángeles. El concepto era simple y radical al mismo tiempo. Una proyección mensual donde cualquier persona podía presentar un piloto de 5 minutos ante una audiencia en vivo. La audiencia votaba. Los 5 programas más votados seguían al mes siguiente. Los demás quedaban cancelados. Era democracia de entretenimiento pura. Sin ejecutivos, sin notas de desarrollo, sin el filtro corporativo que decide qué ideas merecen existir. Si la audiencia lo quería, sobrevivía. Si no, simplemente moría. Channel 101 se convirtió rápidamente en un semillero de creatividad en Los Ángeles. Gente que después tendría carreras importantes en Hollywood estaban experimentando ahí sin restricciones. Era el tipo de espacio donde podías probar qué cosas que en televisión convencional nunca habrían sobrevivido el primer pitch. Y en ese espacio llegó Justin Roiland. Justin Roiland nació en 1980 en Manteca, California. Desde joven hacía animación, cosas raras, experimentales, que le divertían a él y a sus amigos. No era el tipo que pensaba en audiencia, era el tipo que hacía lo que le parecía gracioso y confiaba en que si él se divertía, a alguien más también le iba a gustar. Para 2005, Roiland presentó en Channel 101 su piloto, House of Cosby. Un fanático obsesionado con Bill Cosby descubre una manera de clonarlo y termina viviendo en una casa llena de clones del comediante, cada uno con una característica diferente. Había un Cosby que venía del futuro, uno que solo hablaba en rimas, uno que era detective, era absurdo, irreverente y absolutamente cagado de la risa. La audiencia de Channel 101 lo amó inmediatamente y entonces llegó YouTube. En 2005 YouTube era nuevo. Channel 101 empezó a subir sus programas a la plataforma y House of Cosby explotó. Se volvió viral de una manera que nada de Channel 101 había sido antes. La gente la compartía, la discutía, la veía en bucle. Roiland de repente tenía una audiencia masiva. Estaba terminando el 5º episodio cuando llegó la carta.
El equipo legal de Bill Cosby mandó una carta de cese y desist. Las demandas eran claras: detener inmediatamente la producción, borrar todos los episodios de internet y cesar cualquier actividad relacionada con la serie. Técnicamente, la parodia estaba protegida. En Estados Unidos, la parodia cabe bajo el concepto legal de uso justo o fair use. Roiland no estaba lucrando directamente con la imagen de Cosby. Estaba haciendo algo artístico. Tenía todo el derecho de continuar. Pero ejercer ese derecho costaba dinero, abogados, tiempo, proceso legal. Y Roiland no tenía ese dinero. Channel 101 no tenía ese dinero. Defender tu derecho legal frente al equipo de abogados de una celebridad multimillonaria era económicamente imposible para alguien sin recursos. Así que House of Cosby's fue borrada de Channel 101, de YouTube y de todas partes. Y Roiland estaba furioso, no de manera pasiva, de una manera que necesitaba hacer algo al respecto. La respuesta de Roiland fue tan directa que roza lo genial. Si lo habían censurado por algo relativamente inofensivo, iba a crear algo intencionalmente difícil de ignorar. En 2006 creó The Real Animated Adventures of Doc and Marty. Tomó los personajes de Doc Brown y Marty McFly de Volver al Futuro y los puso en situaciones extremadamente explícitas y grotescas. Animación flash básica, contenido intencionalmente obsceno, voces exageradas que Roiland improvisaba completamente. Era la cosa más lejos del pulido corporativo que puedas imaginar. El punto no era crear algo comercial, era arte como acto de protesta. Roiland quería ser demandado por Universal Pictures, quería hacer ruido sobre lo absurdo del sistema de propiedad intelectual, sobre cómo las corporaciones podían silenciar la creatividad independientemente con el simple peso económico de sus departamentos legales. Pero pasó algo completamente inesperado. Universal nunca demandó. La parodia se volvió viral de todas formas. A la gente le pareció graciosa. Universal la ignoró completamente. La ironía era perfecta. Cuando Roiland había creado algo relativamente inocente, fue censurado. Cuando deliberadamente intentó provocar una demanda con algo más extremo, nadie reaccionó. Lo que sí quedó de Doc y Marty era el núcleo de algo interesante. La dinámica entre un científico excéntrico y su joven acompañante. Las voces improvisadas e impredecibles. El humor que no pedía permiso a nadie. Eso, guardado en el fondo, esperaba su momento. Mientras tanto, Dan Harmon seguía su propio camino, complicado, brillante y frecuentemente caótico. En 2009, NBC le dio luz verde a Community, una sitcom sobre un grupo de estudiantes adultos en un colegio de comunidad. La premisa era simple en papel, pero compleja en ejecución. Harmon usaba el show para explotar arquetipos narrativos, deconstruir géneros y hacer episodios enteros que parodiaban documentales, videojuegos, películas de zombies o westerns, todo dentro de la misma serie. Community fue un éxito de crítica. La audiencia era relativamente pequeña, pero fanáticamente leal. Harmon se convirtió en el productor de culto, el tipo de escritor que los fans seguían y citaban en internet. Y entonces, al final de la tercera temporada, en mayo del 2012, NBC lo despidió de su propio programa. Las razones oficiales fueron vagas, diferencias creativas, pero lo que se sabe es que los conflictos eran reales y constantes. Harmon tenía una manera de trabajar que no siempre era fácil para las personas a su alrededor. Chevy Chase, quien interpretaba a Pierce en el show, había tenido conflictos documentados con él, y la relación con el estudio, Sony y con NBC estaba tensa. Community continuó sin Harmon durante la cuarta temporada, una temporada que los fans apodaron la temporada maldita y que la mayoría consideran claramente inferior a las anteriores. Harmon volvió para la quinta temporada, cuando NBC reconoció que sin él el show no era lo mismo. Pero en ese periodo de incertidumbre, frustrado nuevamente con la televisión convencional, Harmon empezó a explorar otras opciones y una de ellas lo llevó a Adult Swim. Harmon conocía a Justin Roiland de Channel 101, habían coincidido en ese espacio y habían mantenido contacto a lo largo de los años. Cuando Harmon empezó conversaciones con Adult Swim, el bloque nocturno de Cartoon Network, conocido por dar espacio a animaciones para adultos más experimental y sin restricciones, sobre desarrollar un show, el problema era obvio. Harmon sabía escribir, pero no tenía experiencia en animación. Roiland la tenía, y Roiland tenía algo más: Doc y Marty. Cuando los dos exploraron ideas juntos, Roiland le presentó el concepto de esa parodia vieja, un científico excéntrico y su joven acompañante en aventuras absurdas, como punto de partida. No el contexto explícito, sino la estructura dinámica, el genio nihilista y el joven inocente como contrapeso moral. Propusieron una versión con personajes completamente originales, sin riesgo de copyright. El Doc Brown, de aspecto desalineado y voz ronca, se convirtió en Rick Sánchez, un científico alcohólico, nihilista y posiblemente
obviamente el ser más inteligente del universo, con un historial familiar complicado y una versión del mundo que oscilaba entre la brillantez y la autodestrucción. El Marty adolescente se convirtió en Morty Smith, el nieto de Rick, ansioso, con autoestima baja, que funcionaba como brújula moral de la serie precisamente porque era demasiado ordinario para el cinismo de Rick. La química entre los dos creadores era complementaria de una manera perfecta. Harmon aportaba la estructura narrativa, sus teorías sobre el arco dramático, su obsesión con que cada episodio tuviera peso emocional real debajo de la superficie absurda. Roiland aportaba el caos, la improvisación vocal, el humor que iba a lugares donde nadie esperaba, la energía impredecible que hacía que el show se sintiera vivo. Cuando presentaron a Rick y Morty a Adult Swim, recibieron luz verde sin mayores obstáculos. Adult Swim era exactamente el espacio que este show necesitaba. Un canal que había construido su identidad en dar espacio a contenido que la televisión convencional no tocaría. Rick y Morty debutó el 2 de diciembre del 2013 y desde los primeros episodios quedó claro que había algo diferente. En la superficie era un show de ciencia ficción absurda. Rick y Morty viajaban a dimensiones paralelas, enfrentaban a aliens y usaban tecnología imposible y se metían en situaciones cada vez más inverosímiles. Era divertido y era visualmente inventivo. Pero debajo de eso había algo que pocas series animadas habían intentado. El show se tomaba en serio las implicaciones de sus propias premisas. Si existen infinitas dimensiones paralelas, ¿qué significa la muerte? ¿Qué significa la identidad? ¿Tiene sentido el esfuerzo si hay infinitas versiones de ti mismo haciendo infinitas cosas? Rick Sánchez era el personaje que había llegado a esas preguntas y las había procesado de una manera que lo había hecho profundamente miserable, a pesar de tener poder ilimitado. Y eso resonó con la audiencia de una manera que Adult Swim no esperaba. Para la tercera temporada, Rick y Morty era un fenómeno. En 2017 ocurrió algo que ilustra perfectamente el tipo de audiencia que el show había construido. En un episodio de la tercera temporada, Rick mencionó casualmente que su motivación principal en la vida era conseguir de vuelta la salsa Szechuan de McDonald's, una salsa de promoción de Mulan que McDonald's había lanzado en 1998 y retirado. El show básicamente hizo un meme de algo completamente oscuro. McDonald's reaccionó lanzando una cantidad limitada de la salsa en 2017 como gesto hacia los fans. La demanda fue tan masiva que McDonald's no pudo con ella. Largas filas, escasez en algunas tiendas que tenían solo unos cuantos paquetes. La cosa se descontroló. Fue noticia porque todo fue por un show de Adult Swim que hizo un chiste sobre una salsa de 1988. Ese es el poder de una audiencia fanática. En 2017, Adult Swim renovó la serie por 70 episodios adicionales. Era una señal clara de la confianza del canal en el show y de su capacidad de seguir siendo relevante por años. El show ganó premios Emmys, múltiples. Para la audiencia de animación adulta, se convirtió en la referencia de calidad. Ahora, no se puede contar la historia completa de Rick y Morty sin hablar de esto. Primero fue Dan Harmon. En junio del 2018, en el contexto del movimiento #MeToo, una escritora llamada Megan Gantz publicó en Twitter una descripción de cómo había sido acosada soezmente por alguien con quien había trabajado, sin nombrar a nadie. Días después, Harmon respondió públicamente, identificándose como el agresor y dando una disculpa en su podcast que muchos consideraron como una de las más directas y responsables del movimiento. Reconoció específicamente qué había hecho, por qué estuvo mal y qué consecuencias tuvo para Gantz. No intentó minimizar ni excusar. Gantz respondió públicamente que la disculpa le pareció genuina. Harmon siguió siendo el productor de Rick y Morty. La disculpa y su manera de manejar la situación fueron factores en esa decisión. El segundo fue más complicado. En enero del 2023, NBC Noticias publicó un reporte revelando que Justin Roiland enfrentaba cargos penales por violencia doméstica relacionados con un incidente de 2020 con una mujer con quien salía en ese momento. Los cargos específicos eran una cuenta de agresión doméstica con lesiones corporales y una cuenta de encarcelamiento falso. Roiland se declaró no culpable y Adult Swim ese mismo mes anunció que terminaba su relación con él. Adult Swim ha terminado su asociación con Justin Roiland, dijo el comunicado sin mucho más. En marzo del 2023, el fiscal del condado de Orange anunció que descartaba los cargos por insuficiencia de evidencia. Roiland publicó en redes sociales diciendo que la justicia había prevalecido y que las acusaciones eran falsas. Pero Adult Swim no lo reintegró y en septiembre del 2023, NBC publicó un reporte adicional documentando años de supuesto comportamiento problemático de Roiland, incluyendo acusaciones de haber usado su fama para contactar a mujeres jóvenes, algunas menores de edad, en redes sociales.
El panorama que emergió era más complicado de los cargos penales específicos, que sí habían sido descartados, y Adult Swim ya había tomado su decisión. Rick Sánchez y Morty Smith necesitaban nuevas voces. El proceso de reemplazo fue, según el productor Scott Marder, más complicado de lo que parece. Roiland no solo hacía a Rick y Morty, hacía a varios personajes secundarios también, y las voces de Rick y Morty no eran estándar, eran el resultado de años de improvisación, de matices específicos que Roiland había desarrollado y que formaban parte de la identidad del show. Encontraron a Ian Cardoni para Rick Sánchez y a Harry Belden para Morty Smith. Ambos eran actores con créditos menores antes de eso, el papel de su vida profesional sin duda. La meta era explícita, sonar tan similares a las voces originales que la mayoría de los espectadores no notaran la diferencia. La séptima temporada se estrenó el 15 de octubre del 2023. Los nuevos actores aparecieron en los créditos al inicio del episodio. El creado por Justin Roiland y Dan Harmon fue reemplazado simplemente por el logo del show. La recepción fue sorprendentemente positiva. Harmon dijo que la calidad de los episodios hablaría por sí sola, y la temporada 7 fue bien recibida por la crítica y los fans. La transición resultó menos disruptiva de lo que muchos temían. La temporada 8 se estrenó el 25 de mayo del 2025, con 10 episodios. La temporada 9 arrancó el 24 de mayo del 2026 y está en el aire mientras grabo este video. El show fue renovado hasta la temporada 12, lo que significa que Rick y Morty tienen combustible al menos hasta el 2029. Sin Roiland, el show sigue siendo el show. Entonces, ¿qué es Rick y Morty? Al final del día, es la historia de cómo un acto de censura, la carta de Cosby en 2005, desencadenó una cadena de eventos que terminó en uno de los shows más exitosos de la televisión por cable en la historia reciente. Es la historia de dos creativos que fueron rechazados repetidamente por la televisión convencional y que encontraron en los márgenes del espacio para desarrollar algo que la televisión convencional nunca había tolerado. Y es también la historia de cómo las personas detrás del arte son complicadas, valibles y a veces terminan sus carreras de manera que no coinciden con los universos que crean. Bill Cosby, el hombre que censuró una parodia inofensiva, eventualmente fue condenado por agresión soez y pasó tiempo en prisión, aunque su condena fue revertida por tecnicismos procesales. Mientras tanto, la carrera que intentó suprimir creció y produjo algo que seguiría siendo parte de la cultura popular por décadas. Justin Roiland, cuya frustración con la censura literalmente creó el ADN de Rick y Morty, terminó siendo retirado de su propio show por su propio comportamiento. Y Dan Harmon, el hombre de las escrituras narrativas perfectas y los arcos emocionales, tuvo que vivir el arco más humillante posible, reconocer públicamente que había hecho daño a alguien que trabajó para él y luego continuar haciendo el show de todas formas. El arte sobrevivió a todos ellos. Rick sigue viajando en dimensiones paralelas, Morty sigue siendo la brújula moral del universo de la serie, y la pregunta que el show ha hecho desde siempre sigue abierta. ¿En qué universo infinito donde todo es posible y nada importa permanentemente, qué te hace seguir? Aparentemente el show tiene una respuesta, porque ahí sigue. Sin House of Cosby no hay Doc y Marty. Sin Doc y Marty no hay conversación entre Roiland y Harmon. Sin esa conversación no hay Rick y Morty. Y sin Rick y Morty hay un agujero enorme en la animación adulta de los últimos 10 años que nadie más habría llenado exactamente de esa manera. Pero dime, ¿sabías lo de House of Cosby's y lo de Doc y Marty? ¿Crees que el show sobreviva bien sin Roiland o sienten que algo se perdió con el cambio de voces? ¿Y qué opinan de toda la cadena de eventos? Bill Cosby censurando un show que terminó siendo el origen de algo mucho más grande. Te leo en los comentarios. Y si te gustó el video, pícale al me gusta, pártelo para que le llegue a más gente y sígueme para más cultura pop.